Ok, vamos a comenzar la reunión de una vez. La, eh, la sesión anterior habíamos visto otras formas de graficar los datos o las observaciones que habíamos recopilado previamente. Yo les mencionaba que la gráfica más común para representar este acomodo de datos que estamos haciendo al crear una tabla de frecuencias es el histograma. Sin embargo, el histograma no es la única gráfica que se utiliza para representar eh, este acomodo de datos. A partir de eso, bueno, vimos distintos tipos de gráficas, como la gráfica de barras, que por ahí hubo gente que se confundió ahora que estuve revisando las tareas y creían que era lo mismo una gráfica de barras que una gráfica de histograma, y bueno, tienen diferencias. También tenemos la gráfica de barras laterales, también ahí hay gente que se confundió ahora que estuve revisando las tareas, porque pensaban que la gráfica de barras laterales es igual a un histograma, pero en posición horizontal. Más bien, eh, yo les mencionaba que hay dos tipos de gráficas laterales y que si bien más bien de todos modos tenían sus diferencias con la gráfica de barras, a pesar de estar acomodados de manera horizontal. Eh, También vimos la gráfica lineal, que muchos confundieron con una gráfica de puntos. Estaba obviamente el diagrama de puntos y terminamos viendo las ojivas. Yo les mencionaba que lo importante de las gráficas es que deben de hacer que la persona que ve esta información vea la información de forma resumida y sea de fácil interpretación, porque muchas veces la toma de decisiones requiere de poco tiempo, ¿no? Entonces no es tan fácil muchas veces mostrar tablas, sino que a veces resulta más cómodo presentar o recibir gráficas que nos muestren la idea de lo que nosotros queremos señalar. También, bueno, eso tenía que ver con las escalas y les hacía un comparativo de una empresa que tenía accidentes laborales y les mostraba cómo si se utilizaban distintas escalas, la información que se presentaba pues se mostraba de manera diferente. Tal vez en un primer caso sería alarmante y en un segundo caso pareciera que no ocurría nada. Ok, hoy vamos a ver otro tipo de gráficas que si bien no están contempladas en el temario original de la materia de estadística, son importantes o van a ser importantes para ustedes en semestres posteriores. ¿Por qué? Sobre todo cuando llevan la materia de finanzas corporativas o si es que entran a algún seminario o algún taller que tenga que ver con finanzas, muy probablemente utilicen este tipo de gráficas. Ok, ¿cuál es la característica de este tipo de gráficas? La característica de este tipo de gráficas es que van a tener la facultad de presentarnos en un mismo tiempo el comportamiento, sobre todo del precio real de algún instrumento financiero, de alguna divisa o de alguna mercancía como commodities. ¿A qué me refiero a instrumentos financieros? Bueno, pueden ser el precio de los bonos, el precio de algún pagaré, el precio de un futuro, de un swap, o sea, de cualquier instrumento financiero que se cotice sobre todo en bolsas de valores. Ustedes, como sabrán, la bolsa de valores todos los días tiene un horario de, de función,
está en un horario funcionando. Por lo general, por ejemplo, en el caso de México, está de 8 de la mañana a 2 o a veces hasta 3 de la tarde. Y durante ese tiempo se están cotizando divisas, se cotizan mercancías, se cotizan acciones, etcétera, etcétera, en tiempo real. Entonces, esta información resulta muy importante para la gente que se dedica justamente a realizar compra y venta de alguno de estos productos o instrumentos financieros. Obviamente, bueno, la parte importante o el objetivo de estas gráficas va a consistir en entender el comportamiento de la variable que vayamos a estudiar y a partir de ello tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Bueno, decisiones de comprar tal vez más de una acción o vender o tal vez simplemente mantenerse atentos a cualquier posible cambio que llegara a existir. Ok. Por lo general, estos datos que se van a obtener para la elaboración de este tipo de gráficas van a ser referentes al comportamiento diario de la variable. O sea, generalmente estas gráficas se elaboran con una periodicidad de un día. Nada más que esta gráfica va a estar dividida a su vez en pequeños periodos o segmentos de tiempo. Estos periodos, por lo general, van desde una hora hasta un minuto. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un instrumento que tiene poca volatilidad en su precio o poca variabilidad, probablemente yo solo tengo que crear una gráfica diaria que me reporte cuál fue el comportamiento durante cada hora de ese instrumento. Pero, por ejemplo, en lo que se conoce como mercado Forex o mercado de divisas, la variabilidad del precio o la cotización de estas monedas, de estas divisas, es muy rápido. Cada segundo está cambiando el tipo de cambio porque es un mercado muy dinámico. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que todo el día y todos los días se están llevando a cabo eh, actividades como el comercio internacional. O sea, todo el mundo está comprando y vendiendo cosas al extranjero y eso requiere compra y venta de divisas. También, sobre todo, por ejemplo, en temporadas de vacaciones, pues en esa temporada de vacaciones muchas veces también la fluctuación de los tipos de cambio es muy variable por la sencilla razón de que, bueno, hay personas que tienen la posibilidad de ir a otro país a vacacionar y entonces obviamente van a estar necesitando adquirir las divisas del país al cual llegan o en su defecto, bueno, pues tendrían que estar adquiriendo dólares americanos que sabemos bien que, bueno, es la moneda de mayor aceptación a nivel mundial. Por eso la fluctuación de este instrumento. Ok, vamos a hacer un ejercicio para poder construir ese tipo de gráficas. Vamos a suponer que se obtuvieron los siguientes valores del tipo de cambio del dólar americano en cortes de una hora. Ok, vamos primero a analizar esta tabla. Si ustedes revisan del lado izquierdo, la primera columna nos tiene un horario y nos está diciendo que el horario empieza a las 8 de la mañana, que es cuando abre la bolsa de valores. Ok, a las 8 de la mañana que abre la bolsa de valores, el precio inicial de este dólar a pesos mexicanos fue de 21 pesos .7548. Si ustedes revisan,
estoy utilizando 4 cifras después del punto decimal, que es lo que yo les he estado diciendo, que así vamos a estar trabajando a lo largo del curso. ¿Por qué? Porque para el caso de economía y sobre todo para el caso de finanzas, es muy importante que todas las operaciones se registren con 4 cifras después del punto decimal. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos de grandes números o de grandes operaciones, estas 4 cifras van a determinar mucho el resultado. No es lo mismo, como vamos a ver más adelante, hacer operaciones, no sé, de 100 millones de pesos convertidos a dólares a un tipo de cambio con 4 cifras después del punto decimal, que si solamente utilizáramos 2 cifras como generalmente estamos acostumbrados a hacerlo. Ok, entonces, retomando, en esta primera fila, bueno, más bien sería la segunda fila, decimos que a las 8 de la mañana el dólar o el tipo de cambio del dólar abrió a 21 pesos con 75 centavos y 48 milésimas. Y a las 8:59 corte, que para ser más precisos, el corte debería de ser a las 8:59 con 59 segundos, o sea, cuando se acaba completamente ese lapso de una hora. Ok, en ese momento el precio final fue de 22 pesos punto 5001. Ok, ¿qué podemos inferir de esto? Que en este primer lapso de una hora el tipo de cambio subió. Ok, pero estamos hablando de todo lo que ocurrió dentro de esa hora. Y dentro de ese lapso de una hora, obviamente, el instrumento mantuvo varias cotizaciones, o sea, no pasó automáticamente de 21.7548 a 22.5001. ¿Por qué? Porque el lapso es de una hora. ¿Qué ocurrió en ese inter? Bueno, en ese periodo de tiempo, existió un máximo. El dólar alcanzó un máximo de 22.6545. O sea que el dólar nos quiere decir que el dólar estuvo fluctuando. Y también durante ese mismo lapso de tiempo, el dólar mantuvo un mínimo de 21.4548. Ok, ¿qué nos está diciendo esto? Tenemos un precio de apertura a las 8 de la mañana y un precio de cierre a las 8:59 con 59 segundos de 22.50, pero dentro de ese lapso existieron mínimos y máximos, y eso es lo que nosotros también tenemos que registrar en nuestra gráfica. Ok, pasando a la siguiente fila, sería el siguiente lapso de hora, que quiere decir que a las 9 de la mañana el precio que se toma como precio inicial sería automáticamente el precio final de la hora anterior. O sea, si a las 8:59 con 59 segundos cerró en 22.5001, automáticamente se hace el corte y comienza el nuevo registro. Eso quiere decir que entonces abrió en 22.5001 y cerró en 21.86. También presenta máximos y mínimos. Y si ustedes vuelven a observar, este precio final que se registró a las 9:59 será el precio con el cual se está registrando la apertura para las 10 de la mañana. Ok, así, de esta forma, se puede llevar el, eh, el registro de cómo fue variando el tipo de cambio, y algo que nos va a llamar mucho la atención van a ser los máximos y los mínimos que van a ocurrir dentro de este periodo. Este obviamente es un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué? Porque en una cuestión ya
más de la vida real, los cortes los tendríamos que estar haciendo aproximadamente cada 5 minutos y estar viendo cómo cada 5 minutos se van presentando mínimos y máximos y precios iniciales y precios finales o precios de cierre. Ok, ¿qué sigue? Lo que tendremos que hacer entonces ahora es registrar justamente estos valores en una gráfica para poder entender su comportamiento. Voy a ver si puedo minimizar. Es esta tabla. ¿Dónde se me fue mi...? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Del lado izquierdo, ustedes están viendo cómo voy a construir mi gráfica. Si ustedes observan, del lado izquierdo, lo que sería el eje de las abscisas, va a mostrarme una escala que va de 20 centavos en 20 centavos, representando los valores del dólar o el precio del dólar. Mientras que sobre la barra, de la línea de las ordenadas, ¿siguen viendo la tabla? ¿No ven mi paint? Sí se ve la tabla, pero no se alcanza a leer nada. Yo sí Sí veo se ven bien. los dos, profe. Yo también veo bien. Sí, del lado izquierdo tenemos la tabla de paint y del lado derecho tenemos la tabla del PowerPoint, ¿no? Sí, yo sí Sí, lo veo profe, claro. bien. A ver, voy a tratar de hacer más grande la tabla del PowerPoint para que tengan los datos. Ok. Bueno, ahí está, ¿no? Ok, ¿qué vamos a hacer? Hay dos tipos de gráfica, hay dos formas de graficar esto. La que se conoce como gráfica sencilla financiera y después vamos a ver la gráfica de velas. Vamos a empezar con la sencilla. ¿Qué voy a hacer? Bueno, retomando, en mis ordenadas tengo yo los horarios. De 8 a 8:59, de 9 a 9:59, etcétera, etcétera, hasta las 3 de la tarde, bueno, en este caso hasta las 14:59 con 59 segundos, que sería cuando cierra la bolsa de valores, en este caso de México. Ok, ¿qué voy a hacer? Primero, yo tendría que buscar el precio inicial de las 8 de la mañana. Dice que es 21.7548. ¿Dónde está Aquí está. Aquí yo tengo el de las 8 de la mañana. Obviamente, bueno, yo buscaré que sea en el centro de mi gráfica, o de este punto, entre 8 y 8:59. Y a ojo de buen cubero, yo diría, no, pero necesito línea, porque si no, de por sí me voy chueco. Ok, 21.7548 es más o menos por aquí, ¿sí? Trazo una línea horizontal para señalar, obviamente, que bueno, aquí está el corte en 21.7548 y que esto ocurrió en el lapso entre las 8 y las 8:59. Ya tengo marcado mi precio inicial. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner otra línea que va a subir desde este precio inicial hasta mi precio final, que sería de 22.50. O sea, algo más o menos por ahí, ¿sí? Y obviamente voy a trazar una línea horizontal señalando que ahí estuvo mi corte.
Cuando empezó, estuvo en 21.7548, eso significa esta línea horizontal, y esta línea horizontal que se encuentra en 22.5001 explica que ese va a ser el precio al cual cerró este primer corte, entre 8 y 8.59. ¿Qué sigue? Ok, ahora yo tendría que buscar los máximos y los mínimos. Me dice que mi máximo llegó a 22.6545. O sea, mi máximo estaría aproximadamente por aquí. Y mi mínimo, 21.45, mi mínimo se iría hasta aproximadamente aquí. Y ya tengo construida mi primera gráfica. Si lo ven, son líneas muy sencillas. ¿Y cómo lo interpretaríamos? Bueno, el punto más bajo sería mi mínimo, el punto más alto de esta línea sería el máximo, la raya horizontal que va de la línea vertical hacia la izquierda implicaría el precio de apertura de ese periodo, y la línea horizontal que va de mi línea vertical hacia la derecha me estaría hablando del cierre de ese momento. ¿Cómo construyo el de las 9? Bueno, el de las 9 lo construyo de la misma manera. Yo voy a ir, me dice que es 22.5001, o sea, va a ser exactamente a la misma altura en que cerró el otro, pero ahora a las 9 de la mañana. ¿Sale? ¿Cuál fue el precio final? 21.86. Entonces, de aquí de donde yo tengo, bajo hasta los 21.86, que sería aproximadamente aquí, y marco el precio de cierre. ¿Qué seguiría? Marcar los máximos y mínimos para las 9 de la mañana, que sería 22.51, o sea, el máximo sería algo así, y el mínimo 21.50. Otra vez el mínimo 21.50, estaría aproximadamente aquí. ¿Sí? Y así voy construyendo mis gráficas. Esta, les repito, es la que se conoce como gráfica financiera, simplemente así le llaman. Voy a maximizar esta. Voy a ver si se puede ver un poco mejor. Bueno, vamos a dejarla de este tamaño. Ok, esta es una forma de representar. Existe otra forma que se llama velas japonesas, y esa forma considero yo, y bueno, creo que varios consideramos, es una forma más representativa de entender estas gráficas. ¿Qué hacen las velas japonesas? Las velas japonesas simplemente van a mostrarnos, pero a través de rectángulos, cuál fue el comportamiento. ¿Cómo se construye? Se construye de una manera muy similar. Que aquí yo voy a usar colores. El color verde, voy a utilizar color verde y color rojo. El color verde me va a decir que mi precio subió en comparación con el precio de cierre. Mientras que el color rojo va a significar que mi precio disminuyó en comparando el precio de apertura con el precio de cierre. ¿Qué quiere decir? En el primer caso, por ejemplo, yo tengo que inició en 21.75 y cerró en 22.50. Eso quiere decir que el precio subió, por lo tanto, yo tendría que utilizar un rectángulo verde. ¿Cómo lo voy a hacer? El rectángulo va a abarcar toda el área
o va a empezar más bien de mi punto de apertura hasta el punto de cierre. Y, bueno, aquí no me dejó hacer muy bien mi rectángulo, pero yo tendría algo así, ¿no? Bueno, un rectángulo completo. ¿Qué pasaría para el caso de las 9 de la mañana? En el caso de las 9 de la mañana, el precio fue de 22.50.01 y el precio final fue de 21.86.45. Quiere decir que entonces el precio disminuyó en ese lapso de tiempo. Por lo tanto, yo ahora necesitaría utilizar un rectángulo rojo para explicar que hubo una disminución de ese. Y bueno, también lo tengo. Si ustedes observan, los mínimos y los máximos se siguen respetando. Esa es la razón por la cual a esta gráfica se le da el nombre de velas. Y el máximo podría considerarse el piso. Hasta el momento quedó claro cómo se va construyendo esta gráfica. Entendimos la diferencia de una gráfica y una que en sí es prácticamente. Profesor, tiene una duda. La anchura de Ajá, los dime. rectángulos es de la anchura que tiene la distancia, la hora, perdón, por ejemplo, de 8 de la mañana hasta 8:59. ¿Esa sería la anchura de la gráfica? De los rectángulos, perdón. Ok. ¿Qué tan ancho es el rectángulo? Aquí, a diferencia de las otras gráficas que hemos visto, aquí ya sí no tenemos mayor problema. Ahí sí ya es a gusto del investigador o de la persona que está haciendo ¿cómo se llama? La representación. De hecho, por ejemplo, Excel permite, bueno, voy a retomar la presentación. Y esta, por ejemplo, esta es la gráfica que me generó Excel. Obviamente, bueno, aquí está mejor hecha que lo que yo hice en Paint, ¿no? Pero si vemos, más o menos son los mismos, bueno, serían los mismos rectángulos. Excel automáticamente le dio la anchura a esos rectángulos y ahorita si gustan, vemos cómo se presentan estas gráficas o cómo la ven la mayoría de las personas que se dedican a esto ya en una gráfica en tiempo real. Pero Profe, primero quiero saber, mándeme. una pregunta. ¿El color de los rectángulos es arbitrario? O sea, ¿o el verde tiene que ser usado para cuando aumente el precio y el rojo cuando disminuya? Sí, esto sí ya es un estándar y de hecho esos son, ahora sí que hasta esta tonalidad de verde y esta tonalidad de rojo, porque bueno, ya sabemos que hay varias tonalidades, pero en sí esas tonalidades tal cual están viendo ahorita en pantalla son las tonalidades, pues ya generales, por default, ¿no? O sea, ya todas las personas que te presenten gráficas de este tipo van a utilizar estos colores. Eh, para los casos, bueno, anteriormente que los libros eran caros para hacerlos a color y los reportes, obviamente, bueno, pues no se podía estar utilizando color en las gráficas y los colores que se utilizaban era blanco o más bien sin color, lo que sería ahora las gráficas verdes, las gráficas alcistas, así se llaman, gráficas alcistas, y el negro sería para las gráficas bajistas, ¿no? Las que van hacia abajo, las que señalan que está descendiendo el precio.
No sé si tengan alguna otra duda, si quedó esto más o menos claro. ¿Sí está bien? Sí, profe, gracias. Gracias. Ok, entonces, bueno, antes de pasar a la gráfica en tiempo real, bueno, no, sí, vámonos a la gráfica en tiempo real mejor. Vamos a ver cómo está esto en tiempo real. En Yahoo Finanzas me permite a mí ver, bueno, es una forma gratuita de ver el comportamiento de este tipo de gráficas. Yo puedo buscar, la ventaja que tiene este Yahoo Finanzas, si ustedes se dan de alta, es que pueden ver la cotización, no solo de divisas, también de futuros, también de acciones, etcétera, etcétera. Si ustedes revisan, aquí se está generando la gráfica. ¿Ven cómo se mueve el precio? O sea, estuvo en 21.53 y ahora ya está bajando. Eso que está ocurriendo es la cotización en tiempo real de el dólar contra el peso. Algo que es importante que quiero que ustedes tomen en cuenta es que Yahoo Finanzas me está reportando horarios de la bolsa de Londres. Por eso no nos cuadra la escala de abajo en cuanto a horas. O sea, allí en Londres ya son las 5 de la tarde, pero la cotización se está dando en tiempo real. Por eso la última gráfica se está moviendo. Vamos a ver esto en pantalla completa. ¿Qué ventajas tengo en este Yahoo Finanzas? Aquí en Yahoo Finanzas yo puedo escoger el intervalo de tiempo en el cual yo quiero que se hagan los cortes. Por ejemplo, si a mí me interesa estar comprando y vendiendo dólares y a partir de eso llevarme una ganancia, muy probablemente voy a tener que poner estos intervalos de 5 minutos. Pero yo podría hacer un intervalo de 1 hora y la gráfica va a cambiar. ¿Por qué cambia? Bueno, porque los cortes son a manera de 1 hora. Entonces, si yo comparo, esto sería todo lo que ha ocurrido durante un día en la cotización del peso contra el dólar. Y yo podría decir que en este momento el dólar bajó considerablemente con respecto al día de ayer. Si yo hubiera hecho un análisis previo de tipo de cambio, muy probablemente ahorita lo que diría es que en este momento me estaría conviniendo comprar dólares porque probablemente el tipo de cambio vaya a subir. Es más, incluso si nosotros observamos los colores, podemos ir descubriendo ciertas tendencias. En este caso, donde tengo posicionado el cursor, que sería a las 12 del mediodía de Londres, vemos que el tipo de cambio comenzó a bajar. ¿Y qué ocurre? Por lo general, si yo tengo 3 gráficas, ya sea verdes o rojas, continuas, lo más probable es que la siguiente también sea una gráfica roja. Bueno, eso ya será cosa que ustedes verán posteriormente cuando lleven sus clases de finanzas. Pero lo que les puedo adelantar en este momento es que justamente este tipo de patrones es lo que se va a estar observando para estar analizando y tratando de prever cuál sería el siguiente precio en este caso, de una moneda. Pero lo podemos hacer de varias cosas. Por ejemplo, el caso de las acciones. Vamos a ver las acciones en tiempo real de Amazon. Vamos a ver con un intervalo de 15 minutos cómo se está comportando.
Este es el caso de las acciones de Amazon. Igual, tenemos que las acciones de Amazon han estado fluctuando entre los $3,074 y el día de hoy, en este momento, la acción de Amazon está en $3,141. Si vemos, la acción de Amazon no está tan volátil o tan cambiante como ocurre con el tipo de cambio, en este caso del dólar peso. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que es más difícil o es menos probable que la gente esté ahorita cotizando acciones. Ahorita lo que se están cotizando más bien son las divisas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de cambio entre libra esterlina y el dólar, y bueno, también están presentando cierta fluctuación. Ok, ¿dudas hasta el momento? ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí entendimos cómo crear las gráficas? ¿Mande? Sí, profe, gracias. Ok. Vamos a ver que quedó claro. ¿Qué pasaría? Vamos a hacer un ejemplo matemático rápido. ¿Cuál sería la ganancia o la pérdida de una persona que compró dólares en punto de las 8 de la mañana y los vendió justamente al acabar la sesión del día, o sea, a las 14:59? ¿Cuál sería su ganancia o cuál sería la pérdida? Los escucho. Leo por el chat. Punto 2554. Ganó punto $2,554. A ver, ¿cuántos dólares eran? ¿Cuántos compró? Compró $21 punto 7,548. No, ¿cuántos dólares dije que había comprado? ¿Podría repetir la cantidad que dijo de dólares que compró? Que no Es lo que no lo escuché. dijo, profe. Creo que no lo dijo. No, no lo dijo. No la dije. Ok, bueno. A ver, una persona que compró $10,000 a las 8 de la mañana, ¿cuánta ganancia obtuvo al venderlos al finalizar el periodo de la bolsa, pues? Obtuvo $2,554 de ganancia. 2,554 pesos, ¿no? De ganancia. Ah, sí, está en pesos. Ok, entonces, ¿cómo sería? Sería $5,000, los compró a 21.7548. Quiere decir que él invirtió 108,744 pesos para comprar esos $5,000. Y Dijo que $10,000. ¿eh? Había dicho que $10,000. 10,000, no les dije 5,000. Va de nuevo. Entonces, $10,000 por 21.7548. Ok. Fueron 217,548 pesos los que tuvo que utilizar para comprar $10,000. ¿Sí? Vamos a ponerlos aquí. 2017,548. Ok. Después, al finalizar el día, él vendió sus $10,000 en 22.0102, o sea, los vendió en 220,102 pesos. Por lo tanto, la ganancia
que obtuvo fue de 2.554 pesos. Ok. Eso estamos utilizando cuatro cifras. ¿Qué pasaría si yo solo utilizara las dos primeras cifras? ¿Qué diferencia tendría? Que los hubiera comprado a 21.075, a 21.75. Sería 2.217.500, ¿no? Pues aquí ya les salieron 48 pesos más baratos. Que bueno, pues yo ya quisiera esos 48 pesos por lo menos para comprarme una coca y unas papas, ¿no? Y sí vendió esos $10,000 a 22.01, los estuvo vendiendo en 220.100, ¿sí? Por lo tanto, su ganancia sería de 2.600. Quiere decir que si nosotros redondeamos, tenemos justamente esa diferencia de 48 pesos, ¿no? Estamos hablando de $10,000. Pero en cuestiones de grandes inversionistas que se la pasan con esto y que de esto viven, no invierten ellos $10,000. Muy probablemente compren millones de dólares. Entonces, justamente esas diferencias se van convirtiendo en miles y luego, bueno, pues no queda muy claro quién es el que tiene que pagar esas diferencias. Como anécdota, les puedo contar que esto justamente se estableció una vez que Japón le hizo un préstamo a Estados Unidos. Y justamente Estados Unidos el préstamo lo pagó haciendo conversiones hasta decimales, ¿no? Hasta 2 cifras después del punto decimal. Y los japoneses habían hecho las conversiones, pero a todas las cifras, a todos los números periódicos que le daba la calculadora. Obviamente esa diferencia se traducía en muchos millones de dólares, ¿no? Y eso se tuvo que ir a un juicio en la Corte Internacional porque los japoneses decían que los estadounidenses pues no les estaban pagando completo lo que debían por el servicio de intereses. Y los estadounidenses, bueno, se defendían diciendo que no había forma de pagar cifras más allá de los centavos. En ese momento, bueno, la Corte Internacional lo que decidió, y ya de ahí se tomó como una norma oficial, fue que todas las cuestiones financieras se expresaran hasta 4 cifras después del punto decimal, justamente por estas cuestiones. Y que si la cifra era mayor a 5 cifras después del punto decimal, entonces se tenía que hacer los redondeos, los famosos redondeos que les he solicitado que estén haciendo ahora que hicieron sus tablas de frecuencias. A las personas que tenían por ahí mal el redondeo y que ya les revisé su tarea, les hice justamente ese comentario. Y eso es lo que yo esperaría ver ahora en su examen, cifras redondeadas. ¿Dudas? ¿Quedó claro? ¿Puede repetir la forma de redondear después de la cuarta cifra, profe, por favor? Ok. La forma de redondear es, vamos a suponer que tenemos el número 13.6666666, ¿no? Eternamente, es un número periódico. Ahí lo pongo en el chat. ¿Qué se va a hacer? Yo respeto el 13, los 3 primeros números, o las 3 primeras cifras, pero el cuarto número, que es el que va a hacer el redondeo, que sería este 6, va a depender
de la quinta cifra, o sea, en este caso, de otro 6. ¿Qué quiere decir? El redondeo va a ser, si la quinta cifra es número 5 o mayor a 5, entonces la cuarta cifra se tendrá que redondear al entero siguiente. En este caso, como yo tengo un 6 en la cuarta cifra y mi quinta cifra también es un 6, el 6 de la quinta redondearía a 7 la cuarta cifra y redondeado me quedaría de esta manera. ¿Qué pasa para números menores a 5 a partir de la quinta cifra? Por ejemplo, yo tengo el 13, 6, 6, 6, 4, y ya los demás números no importa que los tenga. Ok, ¿cómo redondearía este? Yo tendría entonces que respetar el número que se encuentra en la cuarta cifra, porque el 4 es un número menor que 5. ¿Sale? Y entonces esta cifra se quedaría como 13.6666. Y ahí queda el redondeo. ¿Sí? Profe. Ok, ya no tenemos dudas con los redondeos. Ya puedo dar por cerrado ese punto de los redondeos. Sí, sí, profe. Perfecto. Sí, está bien. Perfecto, porque así va a ser con su calificación. Bueno, los que pasen, los que tengan de 6 para arriba, se aplica ese redondeo. Los que tengan de 5.9999 para abajo, entonces se quedan con su 5. Ok, bueno, entonces, con esto terminaríamos la parte de gráficas. La próxima clase vemos medidas de tendencia central, pero voy a aprovechar el tiempo que nos queda ahorita para revisar la tarea que les envié y que me hicieron el favor de regresar o de contestar. ¿Qué noté? Bueno, sí hubo varios errores sistémicos, o sea, hay muchos errores que se repitieron y bueno, sería bueno verlos. Les vuelvo a repetir, los trabajos que yo dejé para casa no son trabajos que generen calificación. ¿Por qué insisto en esta parte? Porque hubo personas que me dieron la impresión de que terminaron pidiendo que yo tengo al parecer 5 trabajos, si no es que más, que son exactamente el mismo trabajo y exactamente los 5 están mal. Tienen los mismos errores. Hay personas que entregaron trabajos incompletos, también digo, bueno, no tendría razón de ser siquiera entonces, pues que lo hubieran enviado, ¿no? O sea, por eso no genera, no dejó tareas justamente para evitar que se estén copiando. El chiste de estas dinámicas es que ustedes traten de hacer el ejercicio y más bien resuelva la duda, pero no se trata de que le estén copiando al compañero. Y de una vez les aviso, en el examen no va a ser posible que ustedes se copien, porque van a ser exámenes dinámicos, entonces van contra reloj. Entonces, si esperan que alguien les ayude a hacer el examen, pues no, prácticamente va a ser muy poca la probabilidad de que lo logren, ¿no? Entonces yo les recomiendo que mejor sean honestos y traten de hacer el trabajo. Otro comentario, también hubo personas que enviaron la tarea, hubo quien preguntó, pero hubo quienes sí la enviaron de todos modos, elaboradas en Excel. El chiste de esta tarea y el chiste también para el examen en su momento es que ustedes aprendan a hacer las gráficas, no que el programa les haga las gráficas.
¿Por qué? Bueno, para eso tienen un taller de estadística. Justamente para eso se trata, para que ustedes utilicen lo que ven aquí y lo que les enseña su profesor de taller de estadística en utilizando software, ¿no? Pero el chiste de esto es que ustedes todo lo hagan de forma manual. Yo lo que me interesa es ver si saben hacer gráficas. Entonces, de aquí en adelante les pido, por favor, que los trabajos que me entreguen y obviamente los exámenes que realicen, todos se hagan a mano en su cuaderno o en hojas blancas, como ustedes gusten. ¿Sale? Ok. Bueno, vamos entonces a ver este trabajo. ¿Cómo quedaría o cómo se resuelve? Bueno, aquí hubo otra cosa. También hubo personas que no leyeron bien las instrucciones y obviamente obtuvieron otras gráficas, ¿no? ¿Qué decían las instrucciones? Que de acuerdo a los datos obtenidos para el grupo 1301, que en este caso fue el grupo que tuve el semestre pasado, estos eran los datos que se tenían, pero les solicitaba que además incluyeran la variable 39H. ¿Qué quiere decir? Esa variable 39H, obviamente, pues es la edad actual de su profesor, ¿no? Y justamente la intención de incluir esta variable era ver de qué manera se podían acomodar los datos. Hubo personas que hicieron el tamaño de intervalo utilizando como dato menor el 18 y como dato mayor el 39. Es válido, pero el problema al que se enfrentaban es que si hacían eso, la mayoría de los datos se les iba a cargar en los dos primeros intervalos, e iba a haber intervalos que quedaran vacíos, que les marcaran 0. Ok, a esas personas que lo hicieron de esa forma, yo se los comenté y ya les dije, bueno, de qué manera se podía arreglar este acomodo de datos. La forma para mejor acomodar los datos era como se había hecho en el ejercicio del cobrador, que tenía datos muy dispersos. En el caso del cobrador eran datos mayores a 46 días y bueno, se acomodaban de manera arbitraria en un intervalo. En este caso, el dato que tenemos atípico o el dato que no tiene nada que ver con el resto de los datos es justamente este dato de 39, que queda muy alejado del resto de los datos. Por lo tanto, para tener un mejor acomodo, lo que se recomendaba era poner ese dato solito en un intervalo, que sería, en este caso, mayor a 24. ¿Por qué mayor a 24? Bueno, porque entonces nosotros tendríamos que respetar justamente lo que nos dice la regla. La regla nos dice que primero tenemos que abrir fronteras para evitar que nuestros datos caigan en las fronteras. Entonces, la forma de abrir fronteras sería tomar el 17 como dato menor y el 24 como dato mayor de la frontera, y ahora sí, a partir de eso, generar el tamaño de mi intervalo. ¿Qué nos queda? Nos queda la siguiente, el siguiente tamaño de intervalo. Yo tomo 24 menos 17 entre 5 intervalos. Eso me diría que es igual a 1.4. Con ese 1.4 yo construyo mi tabla de frecuencias y obtengo estos datos. Yo voy a decir entonces que mis datos van a ir del 17 al 24 y adicional voy a tener un intervalo arbitrario que va a ser de más de 24, donde caerá el dato de 39. Hago la suma y entonces me doy cuenta que tengo 36 datos, saco la frecuencia relativa y reviso que la frecuencia relativa me dé la suma
de 1. Para las personas que se copiaron, justamente aquí fue uno de los errores. No supieron cómo llegar al 1 y entonces todos me mostraron el mismo error. Ahí me di cuenta que ya, desde ahí me di cuenta que ya se habían copiado la tarea. Otra cosa importante, estos corchetes y estos paréntesis tienen una razón de ser. No los pongo porque se vean bonitos o porque a mí me... Les pregunté que si ustedes sabían utilizar corchetes y si sabían utilizar paréntesis y me contestaron que sí, pero me di cuenta que varios compañeros los utilizaron de forma indistinta y entonces hubo quienes me pusieron puros paréntesis o puros corchetes y eso se encuentra mal. ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué razón se usan corchetes y por qué razón se usan paréntesis? Díganme ustedes. El corchete es cuando está cerrado